El Espíritu Santo es la guía que te lleva a la dirección correcta. El Espíritu Santo es el que nos aconseja lo que verdaderamente debemos hacer en las peores circunstancias. Pero, escúcheme bien, Él está allí esperando cada día, cada noche, que nosotros podamos ir a Él, pero con un corazón dispuesto a obedecerlo. Ahora, la diferencia entre una persona no cristiana y un verdadero cristiano es el Espíritu Santo. No es si una persona va a una iglesia, se congrega o no. No es si haya leído la Biblia o haya estudiado teología. Es si realmente estamos dispuestos a obedecer al Espíritu Santo. La diferencia es la llenura del Espíritu Santo en mi vida, no como una experiencia, sino cada día. Mire, vivir en el Espíritu es algo tan grandioso, tan maravilloso, que uno puede ver esto, lo que era mi vida y lo que soy hoy. Ahora puedo ver, ahora puedo correr, ahora puedo caminar, ahora puedo sentir libertad cuando mi vida es guiada por el Espíritu Santo. Vamos a decir esto: si usted hoy le amarraran, le vendaran los ojos bien vendados y le dijeran vaya a tal dirección o haga esto, haga lo otro, aquí en una ciudad como Bucaramanga, pero con los ojos vendados, ¿usted llegaría? Seguro que si llega es porque alguien lo guió, lo llevó, o va a demorar mucho para llegar a ese lugar porque va a ir a tiendas. Le hago una pregunta: ¿en su vida diaria usted está siendo cada día guiado por lo que el Espíritu Santo le habla, le dice? ¿O simplemente es su mera prudencia? Porque déjeme decirle esto: cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, cada día de nuestra vida podemos caminar seguros. ¿Y qué significa eso? Que yo me pueda poner de acuerdo con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que esa noche empecé a hablar con él y decirle: ¿qué es esto? ¿Cuál es? ¿Esto es lo que es la vida? Yo quiero saber. Y sin entender, esa noche yo me estaba poniendo de acuerdo con el Espíritu Santo. Y él dijo: ay, esto era lo que yo estaba esperando por muchos años, que vinieras. Yo quería guiarte. Yo tengo planes, propósitos, yo tengo cosas para ti, pero yo no lo entendía. Ahora, habrán días oscuros para un cristiano que no sabe qué hacer en su vida. Pero déjeme decirle, Él siempre sabe lo que debemos hacer. Que nos falta es comunión, intimidad y obediencia. Mira, hay cosas tan absurdas que pero si Dios te dice por el Espíritu que la hagas, eso va a ser el éxito. Yo he vivido momentos trascendentales en mi vida que puedo decir que sin haber sido guiado por el Espíritu Santo nunca lo hubiese logrado o nunca hubiese acabado. Digamos esto: yo vengo por una carretera, vengo solo, vengo escuchando música, vengo cantando, y una de las cosas que yo le he dicho a algunos es que me da miedo andar solo, no me gusta andar solo porque me rinde más. Y entonces yo vengo de Bogotá hacia El Socorro y en un trayecto de la carretera, creo que se llama Santana, yo siento algo, mientras vengo adorando al Señor, yo siento algo, y es que me pare en la carretera. Yo digo, pero esto es como una locura. ¿Cuál es el sentido que yo me pare? Si yo veo la carretera está sola, el carro está bien, yo sé cómo está técnicamente, pero entonces, si uno tiene esa comunión, esa conexión, y Él me dice: párate, frena, párate, yo debo hacerlo.
Si fueras con un amigo y un amigo te dice tu nombre, Pedro, para, ¿usted pararía? Por supuesto. ¿Cuánto más el Espíritu Santo? Entonces yo le digo, Señor, bueno, si tú quieres que me pare, yo me paro. ¿Qué voy a hacer? No sé, yo me paro. Entonces yo bajo la velocidad y me hago a un lado. Y yo veo que viene una tractomula. Yo digo, pero ¿esto qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Y estoy parado a un lado de la carretera y me hice a un lado porque la carretera es bien angosta. Y entonces yo estoy viendo que viene la tractomula. Así, llegando a donde yo estoy, pero de pronto aparece un bus, no le digo de qué empresa, como un volador sin palo. Ha pasado entre la tractomula y la camioneta que alcanzó a tocar el retrovisor. Y yo le dije, Señor, gracias. ¿Por qué razón? Porque hasta donde yo no paro y yo me encuentro ese bus de frente, no estuviera aquí contándole o no estuviera aquí predicando en esta mañana. Pero ¿sabe? No es esa experiencia, es donde cada día de nuestra vida nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy, ¿qué debo hacer? Vamos a decir, no tienes cómo pagar la factura o no sé qué. Señor, ¿qué debo hacer? Cuéntame. Y lo que Dios te diga, hazlo. ¿Está conmigo? Nosotros teníamos un negocio y teníamos, uno tiene que cumplir las, ¿cómo se llaman? Las promesas de compraventa que se hacen con fecha ante un notario y todo esto. Hay que cumplirlos. Y habíamos entregado unas arras. Y entonces, digamos que eso tiene un cumplimiento. Y yo sé que la persona que habíamos hecho la promesa compraventa iba a estar en la notaría, porque por supuesto a él le interesa que yo no cumpla, porque ya él de por sí va a ganar más de 50 millones y pues por supuesto, y no teníamos el saldo para terminar de cumplir. Y yo le dije a mi esposa, bueno, ¿y qué hacemos ahora? No teníamos todo el dinero y ella me dijo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo siento algo aquí de Dios. O sea, Dios habla allá adentro. Me dijo, vete para la notaría. Yo me quedo orando, Dios va a hacer algo. Y sí, Dios hizo algo. Pero fíjese esto, si yo me quedo en la casa o yo no sé qué, pierdo el dinero. Ahí es donde le puedo decir en esta mañana que la diferencia entre un cristiano y un verdadero cristiano es el Espíritu Santo. Si quiere, vayamos a la palabra y podamos mirar en Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Está en el Nuevo Testamento. Dice Romanos, viviendo en el Espíritu. Ahorita miramos qué es vivir en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Andar es vivir. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6, vamos a llegar hasta el 8. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8.
Y los que viven, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que es una decisión de nosotros. Mire, déjeme decirle esto. Lo que verdaderamente cambió mi vida fue esa noche cuando le dije, Señor, yo quiero vivir esto. Porque ¿cómo voy a saber yo con quién me voy a casar? ¿Cómo voy a saber yo cuándo debo hacer un negocio o no hacerlo? ¿Cómo sé yo si debo comprar o vender? ¿Cómo lo hago? Si tú eres el que conoces todas las cosas. ¿Está conmigo? Esa noche pasó lo más grande que ha sucedido en mi vida. El Espíritu Santo habló y empezó a hacer cosas en mi vida, pero porque estaba dispuesto a obedecer. Y yo creo que esa es una experiencia que uno nunca quiere volver atrás. Jamás. Mire, yo le he contado muchas veces esto a tantas gentes, que yo a la verdad no me quería casar. ¿Por qué? Por miedos, por celos, por muchas cosas, por muchos temores en mi vida. Yo decía esto, realmente ¿dónde encuentro una persona seria, honesta, una persona que yo pueda amar, que le pueda entregar toda mi vida, que le pueda confiar mi vida para que después me salga con excusas? No, yo prefiero, no, yo no me caso, yo no confío en nadie. Pero ¿sabe? En esa comunión con el Espíritu, Dios empieza a hablar a nuestro corazón. Y qué bueno es cuando Él nos guía y nos puede mostrar y decir, mira, esta persona es confiable. O puedes confiar plenamente. Y si me lo dice Él, lo puedo hacer. Pero si no, escúcheme bien, hay momentos en que el Espíritu le dice, escúchame bien, con esa persona ni siquiera te tomes un tinto. ¿Sabía eso, que el Espíritu Santo lo guía a uno? Y si el Espíritu Santo me muestra eso, le digo, no, papito, olvídese, nada que ver. Ni siquiera un tinto, estamos. Déjeme decirle esto. Yo creo que vivir sin el Espíritu es como vivir vendado, donde simplemente escucha ruido. Es necesario que nosotros como iglesia hoy podamos entender que la prioridad de todo es vivir en el Espíritu. Él nos ayuda en nuestras debilidades, dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Hay momentos de debilidad, ahí está el Espíritu. La Biblia dice que Él enviaría al Consolador para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Consolador va a estar con nosotros 24/7. Escúcheme bien. Hay momentos que en la noche Dios nos despierta y nosotros creemos que estamos desvelados o tomamos mucho tinto, yo no sé qué. Pero en ese momento, si le dice Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres hablarme? ¿O qué debo hacer? Dios empieza a hablarnos. Dios empieza a guiarnos. Escúcheme. El GPS de nosotros los cristianos en medio de esta oscuridad es el Espíritu Santo. Él es el verdadero amigo. Él es el compañero. Él es el que siempre tiene la respuesta correcta. Él es el que nunca falla. Pero quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuántas veces habrás desobedecido la voz de Dios? Ay, sí, es que yo sentía, es que Dios me había hablado, pero ¿de qué sirve todo esto, lamentarse? ¿O de qué sirve reconocer que Dios me había hablado? Ahora quiero hacer esta pregunta, ¿qué es vivir en el Espíritu? Hay mucha gente que dice que es espiritual. Espere, no todos los espíritus son de Dios. Ahora, el ser espiritual no quiere decir que es que esa persona anda así levitando y como que una nube. No, espérate un momentico.
Vivir en el Espíritu es tomar la decisión de vivir en obediencia a Dios. Porque la Biblia dice que Él viene y mora en nosotros. Él hace morar el Espíritu de Dios. Dios viene y mora en nosotros. Él, su vida en mi vida. Ya no es mi vida entonces, es la vida de Dios en mi vida. Escúcheme, ¿será que nosotros hoy podemos activar esa vida del Espíritu en nosotros hoy? ¿Cómo podremos hacer esto? Como cuando a usted le entregan un teléfono nuevo, ¿cierto? Allí está y lo configuran, ¿cierto? Y lo activan. Entonces ya tiene señal, ahora sí esto está conectado con el mundo, ¿cierto? Escúcheme, la vida espiritual es así. Cuando yo le permito a Dios que venga a mi vida para obedecerlo, entonces se activa esa vida espiritual. ¿Y cómo es esto? A través de la oración. La oración es lo que me conecta con Dios. Voy a decirle esto. Tenía como 6 meses, 7 meses de que nos habíamos casado y me cuentan, terminado de predicar un domingo, cuando me bajo me dicen: su papá falleció esta mañana. O sea, bajándome del púlpito, eso fue un golpetazo para mí, porque ¿cuándo espera uno que le digan: tu papá falleció hace media hora? Y entonces eso me chocó muy duro, me golpeó muy duro. Y yo iba hacia la costa y yo iba pensando: bueno, Dios, ¿por qué permites esto? Mi papá estaba bien, era un buen amigo, bueno, muchas cosas. Y uno lleva un dolor en el corazón tan fuerte que uno no entiende razones. Pero sabe que me acuerdo el lugar a donde iba llegando cuando Dios puso algo en mi corazón, que cuando no tengo una respuesta a nada tengo que orar. ¿Sabía usted eso? Que cuando no tengo esperanza, cuando no tengo respuesta, yo debo orar. Aun cuando en mi corazón hay tantos problemas o dificultades, no hay solución de nada, debo orar. Porque a través de la oración hay comunión con Dios. Y cuando yo me comunico con Dios y estoy dispuesto a obedecerlo, ahí está Él. Y yo me acuerdo que en medio de eso yo empecé a orar y decirle: Señor, no entiendo esto. Bueno, muchas cosas que uno puede decirle a Dios. Porque lo bueno es eso de poder ir a Él y hablarle como un padre bueno, como un amigo, como una persona, la persona que más confianza le podemos tener. Y yo me acuerdo que el Señor me dio un texto bíblico, me lo recordó. Yo me acuerdo que ese versículo que Él me dio dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo pues no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y empecé a entender muchas cosas, pero a través de la oración. Y déjeme decirle, seguí orando, seguí orando, seguí orando. Y cuando llegué ya yo podía tener paz. Yo veía a toda mi familia como que, no sé, como está una familia cuando se le muere el padre. Pero yo tenía paz en mi corazón. ¿Por qué? La intimidad con el Espíritu Santo es todo. Y déjeme decirle en esta mañana con toda la libertad, que usted puede pasar a un nuevo nivel, a una dimensión donde cada día puede ver que hay victoria, que hay esperanza, que podemos ir adelante si tenemos comunión con el Espíritu Santo. Es como cuando uno se quita esa venda. ¿A usted lo han vendado alguna vez y le quitan esa venda y uno ahora puede ver? Sí, de eso se trata. El Espíritu, cuando viene, nos habla y nosotros obedecemos. ¿Está conmigo? Quiero que en esta mañana vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Gálatas capítulo 5,
versículo 16. Dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ya estamos allí. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, coma. ¿Qué significa para nosotros andar y en el Espíritu? Andar es vivir. Así que yo no puedo tener experiencia del Espíritu cuando vengo a la iglesia o en algún momento del día. Yo debo andar. ¿Qué significa entonces esto? Andar en el Espíritu. Yo debo permanecer en Él cada día de mi vida y ser guiado en todas las cosas por el Espíritu. Y como decía en esta mañana, Dios conoce todas las cosas, Dios sabe todas las cosas y Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando usted aconseja a un hijo, usted sabe que lo que usted le está aconsejando es lo mejor para él, ¿o no? ¿A ellos les gusta lo que usted le dice? Regularmente no. ¿A usted le gusta lo que Dios le dice que haga? Sí, pastor, lo que Dios me diga yo lo hago. Ok. ¿Ya le pediste perdón a ese compañero de trabajo que te ofendió? No, es que él me ofendió a mí. Pero espera un momentico, es que la Biblia dice que si alguien te ofendió, ve y pídele perdón tú a él. Y ahí opera el Espíritu de Dios. ¿Será que algunas veces duramos tiempos aún bravos con un compañero de trabajo? No es que yo sepa que alguien se haya peleado aquí con un compañero de trabajo. ¿Me estoy haciendo entender? Hay cosas que Dios nos habla y que nosotros, aunque sabemos que Dios nos habló, no lo hacemos. Déjeme decirle, hasta ahí llega el éxito de esa comunión. ¿De qué sirve que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe, si nosotros no estamos dispuestos a ir y obedecerlo? Por eso es que Él dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. ¿Los qué? Vamos a decir esto, usted se va a acostar ya. ¿Qué dice la Biblia para acostarse? ¿Qué dice? Ay, sí, se saben, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace. Ok, pero ¿sabes qué? Que hay otro versículo que dice: no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Que yo no debo ir a dormir si sé que no estoy en paz con alguien. ¿Será que algunas veces hemos dormido de espalda a espaldas? ¿Saben a qué me refiero eso, los casados? No, cierto que no. No. Hay veces que el uno se le ha tocado irse a dormir allá al, ¿cómo se llama? A la cama del perro. No. ¿Por qué? Porque es que estamos en el Espíritu, pastor. Espera un momento. ¿Usted cree que aún podemos predicar y ser líderes y todo esto sin vivir en el Espíritu, sin andar en el Espíritu? Pero déjeme decirle, hay vida religiosa. ¿Sabe? Hay personas que pueden conocer este texto bíblico hasta ser teólogos, pero eso no quiere decir que anden en el Espíritu. Yo aconsejo familias pastorales. Pastor, tenemos no sé cuánto, no le digo. Y es que yo no estoy durmiendo afuera. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Y dónde está lo que te dice el Espíritu? ¿Dónde está lo que dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? No se oculte el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué no debemos obedecer? ¿Por qué no obedecemos entonces eso? No, es que ya yo soy pastor y es que yo tengo tantos años que yo me sé la Biblia. Pura carreta. Primero hay que obedecer la palabra de Dios. No se oculte el sol sobre vuestro enojo. Es que para poder ir a pedir perdón me tengo que tragar. Sí, eso dice la Biblia. Amén. Debo humillarme primeramente y tener que decirle: mi amor, sí, tú tienes la razón. Tremendo eso, ¿no?
Tremendo. Escúcheme, hay que conectarse con Dios. Hay que permanecer con Él. Cuando usted tiene una extensión, yo quería dibujar allí en blanco para que cuando entraran lo vieran, una extensión eléctrica, o sea, dos enchufes, así, un enchufe y una toma. Y cuando las personas vieran eso se preguntaran, bueno, ¿y eso qué es? ¿Un enchufe? ¿Pastor va a vender eléctricos aquí? ¿Esto es una ferretería? No, es que mire, cuando nosotros nos conectamos con la voluntad de Dios, entonces hay luz. Amén. Pero si la desconecto, hay oscuridad. ¿Cierto que sí? Y cuando Dios nos habla, es para que nosotros obedezcamos. Así que déjeme decirle, un cristiano que no está dispuesto a obedecer la voz de Dios por el Espíritu Santo, queda meramente siendo un religioso. ¿Por qué? Mire, ¿cuántos problemas nos hubiésemos ahorrado si nosotros le obedeciéramos al Espíritu Santo? Si le obedeciéramos la voz de Dios. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Espérate un momentico, ¿qué es satisfacer un deseo de la carne? Dime. Vamos a decir que su cónyuge le ofendió, ¿cierto? Y cuando el cónyuge me ofende, ¿qué me dice la carne? Nada. Lárgate, ¿qué más le dice? ¿Usted es un viejo cansón o una vieja cansona? ¿Cierto que sí? ¿O qué más le dice? No le hables, ¿sí o no? ¿Qué más dice la carne? Es que tú también tienes importancia, ¿cierto que sí? Siempre te la deja montar. No te la dejes montar, olvídate. ¿Qué más dice la carne? Mire, la carne dice un montón de cosas, ¿sí o no? ¿Y a quién le hacemos nosotros caso? Al Espíritu, ¿cierto que sí? Vamos allá y perdonamos, ¿cierto que sí? Bueno, cuando yo predico, la gente no está diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. San Juan capítulo 15, versículo 5. San Juan 15, 5. San Juan capítulo 15, versículo 5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. ¿Se acuerdan de conectar la extensión? Con el momento que usted la desconecta, se fue la luz. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué? Lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Escúchame bien esto. Los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, es amor, es gozo, es paz, es bondad. Bueno, son muchos. Pero en el momento que uno se desconecta, ¿qué pasa? Vienen otros frutos. O uno agrada al Espíritu o agrada a la carne. Y sabe que ahí más adelante dice que manifiestas son las obras de la carne. ¿Está conmigo? ¿Qué decisión tomamos nosotros? ¿Queremos andar en el Espíritu cada día? Venga, déjeme decirle esto. Dios ha hablado tan fuerte a mi corazón de esto que yo le dije, Señor, perdóname, porque hay momentos en que nosotros hemos descuidado esa comunión con el Espíritu Santo. Y si descuidamos esa comunión con el Espíritu Santo, mira carne. Amén. Mira carne, nos equivocamos, cometemos muchos errores, bueno, tantas cosas que podemos evitar si permanecemos conectados con Él. Dice que si permanecemos en Él y Él nosotros llevamos mucho fruto. Ahora,
Cuando yo permanezco conectado con Dios, los frutos son abundantes, mi vida es llena del Espíritu y puedo dar frutos en muchas áreas, en muchas cosas de mi vida. Si permanezco conectado con Dios por el Espíritu Santo. Mire, yo voy en la camioneta por una vía, es un área rural y encuentro que allí hay una persona que está esperando transporte. Pero esa persona nos había hecho daño, nos había perseguido, había hecho cosas terribles contra nosotros como familia. Y cuando yo la veo así, yo voy en la camioneta, yo digo, le voy a decir que se suba pero a la cerca porque le echo la camioneta encima. No. Cuando yo la veo allí, el Espíritu me dice, para, súbelo y llévalo. Yo digo, no, esto no es el Espíritu. Si me hago entender, esto no es el Espíritu. ¿Ustedes creen que es el Espíritu Santo? Ahora nadie dice nada. No, yo no sé, pastor. Sí, porque la Biblia dice que aún a mis enemigos debo amar, que aún a mis enemigos debo orar por ellos. Y sabe que ese día yo le he dicho, Espíritu Santo, guíame. Yo sé que hoy me vas a guiar. Y yo pensaba que ese día que el Espíritu Santo me guiaba y todo esto era que, no sé, me iba a hablar de un negocio, no sé, de algo. No, ese día, guiado por el Espíritu, lo que él me decía era, recoge a esa casa, a ese señor. Y sí, paré, lo eché, no, se subió y lo llevé hasta ese lugar. Y la persona que iba ahí al lado no se atrevía a decirme nada. Como que bueno, y ¿por qué me subió? ¿Por qué me paró? Porque cuando yo le paré y él está allí, le digo, sí señor, bajo el vidrio, sí señor, súbase. Venga, yo lo llevo. Yo le dije, no, yo sé que usted está esperando transporte, súbase. Escúcheme, el Espíritu Santo te va a guiar a hacer cosas que tú no quieres. Pero si obedeces y estás dispuesto, vas a ver el respaldo de Dios. Un juez, amigo, me dijo que esa persona posteriormente estaba diciendo muchas cosas de mí. Y él le dijo, venga, le voy a decir una cosa. Yo creo que todo lo que usted está diciendo es mentira. Porque yo vi un día, la semana pasada, que usted se bajó de la camioneta de él y él se despidió de usted muy amablemente. ¿Me hago entender? ¿Cómo iba a saber yo que el Espíritu Santo iba a poner allí una persona? Escúcheme bien, la diferencia de un cristiano y un verdadero cristiano es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar. ¿Quieres la dirección del Espíritu Santo? ¿Quieres que Dios te hable? Ok, eso es una parte. ¿Estás dispuesto a obedecerla? Entonces ves en oración y le dices, Señor, aquí estoy, tu vida va a cambiar. Va a suceder una explosión si realmente en tu corazón estás dispuesto a obedecerle. Porque van a suceder cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Escúcheme bien, voy a terminar diciéndole esto. Rompe la barrera del miedo a obedecer a Dios. ¿Por qué? Vamos a decir, te gusta a alguien, hablando de los jóvenes solteros, y el Espíritu Santo te dice, esa persona no te conviene. El Espíritu Santo, no el pastor. Que muchas veces las personas quieren que el pastor haga del Espíritu Santo. No. Eso de casarse es personalmente. Ni ningún amigo debe decidir sobre tu vida con quién te debes casar, sino tú y Dios. ¿Ok? Y sabe que cuando nosotros vamos a Dios para obedecerlo, para decirle, aquí estoy, y Él te dice, no hagas esto o haz aquello, de pronto te dé miedo, o te quedes esperando, o que, bueno, ¿qué tal que yo me quede? Escúchame bien, el Espíritu Santo nunca te va a dejar solo, nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar tirado. ¿Está conmigo?
Bueno, estamos terminando, me están diciendo así. ¿Saben qué significa eso, una tijera así? Escúcheme. Yo tomé un día una decisión, una noche. ¿Usted quiere tomar una decisión en esta mañana y decirle, Señor, yo quiero oír tu voz para obedecerla? Esa fue la diferencia de los grandes hombres de Dios. La Biblia nos habla de un hombre como el apóstol Pablo, que una noche en visión vio a un varón de Dios, a un varón que le decía, ven, pasa acá y predícanos. Eso hizo la diferencia en su ministerio. Moisés llega y ve una zarza ardiendo y el Espíritu le dice, mira, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Ahora quiero que vayas y saques a mi pueblo Israel de Egipto. Y sí, pero yo ¿cómo lo voy a hacer? Pero él obedeció. Abraham era un caldeo donde, aunque ya tenía 75 años y su mujer también, y no podía tener hijos, su mujer era estéril, ya había pasado el tiempo, la Biblia dice que él oyó a Dios y obedeció a Dios. Y por eso se le llama el padre de muchedumbre, de multitudes, el padre de la fe. ¿Está conmigo? Siempre que usted encuentre un hombre de Dios que le va bien, es porque obedeció la voz de Dios. Si en esta mañana estás dispuesto a tomar el camino del éxito, el camino de una vida bendecida, es que le puedas decir en esta mañana, Señor, quiero que vengas a mi corazón, quiero obedecerte, quiero que tomes el control de todo mi ser, de toda mi vida. Amén. Y escúcheme, es una decisión. Cuando comiences a leer el libro de Apocalipsis vas a encontrar que ahí está un hombre llamado Juan, donde dice que él estaba exiliado por causa del evangelio en la isla de Patmos, pero dice que estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Que podamos decir, hoy estoy en el Espíritu cada día. Amén. Que cada día puedas decir, aquí estoy, tengo un problema, una dificultad, pero Él me va a guiar. Amén. No sé qué voy a hacer. Mire, muchas veces hay tantos problemas, pero tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y eso hace la diferencia. Yo pudiese contarle tantos testimonios y le diría que siempre en todo tenemos la victoria, es porque Dios nos dice qué debemos hacer. Qué bueno es que hoy puedas perder el miedo y decirle, Dios, yo voy a hacer lo que tú me digas. Aunque a mí me parezca absurdo, lo voy a hacer. Amén. Les voy a quedar debiendo. Esta es la mitad nomás. Les voy a quedar debiendo. Pero si quiere, el próximo domingo continuamos. Es necesario que nosotros le podamos decir, Señor, yo te anhelo en mi vida. Amén. Voy a invitarle a que se coloque de pie y podamos orar en esta mañana diciéndole, Dios, quiero que me hables. Y si tenías miedo de casarte, a los jóvenes solteros les voy a decir, Dios te va a guiar y te va a dar la mejor persona. Si tenías miedo de tomar decisiones comerciales, de negocio, lo que sea, te aconsejo, ves al Espíritu Santo. Lo que necesites, pero no te desconectes de Él todos los días. Amén.